Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y estoy aquí en compañía de mi hijo Benjamín para llevar a cabo, hermanos, el tema acerca del primer mes del año en este su programa Trabajemos con Amor, que se difunde a través de las ondas sonoras de Radio Milenia 1530 amplitud modulada. Bien, como sabemos, hermanos, y preguntamos a cada uno de ustedes, ¿cuál es el primer mes del año según las Sagradas Escrituras? Y eso ya hemos estudiado anteriormente en otros temas, que el primer mes del año es abril. Bien, sabemos que es abril, pero nos preguntamos, hermano, y pregunto también a cada uno de ustedes, ¿será abril el orden como primer mes del año, ya conforme a lo que en este calendario gregoriano estamos utilizando hoy en día? Pues no, ya que el calendario gregoriano, hermanos, ha sido desfasado, ha sido cambiado el orden de los días y de los tiempos, hermanos. Ya no inicia como Dios manda en abril, sino a través de este calendario gregoriano inicia en enero. Pero eso no es una orden que Dios puso. Y estoy aquí en compañía de mi hijo Benjamín, el cual llevaremos este tema, hermanos, de acuerdo a la luz de los audios del Maestro y de las Sagradas Escrituras y también de la astronomía, de las leyes de los astros como Dios nos dio. Bien, hijo, ¿cómo estás? Todo bien, y es novedoso saber cuál es el primer día en donde se inicia el año según las Sagradas Escrituras. Así es, según, tenemos que basarnos a lo que Dios manda, hijo. Y Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura que es abril. Pero primeramente vamos con este primer audio, hijo, vamos a escuchar al Maestro que dice acerca de este primer mes del año. Es una entrevista con un hermano judío. Adelante con el audio. El libro de Éxodo, capítulo... Pero para saber esto, tiene que leer Deuteronomio 16:1, y de ahí pasa Éxodo 12:2. Entonces, ahí dice que, por ejemplo, ¿qué año fue abril? Eso casi conoce ya, vamos. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Bien. Libro de Éxodo, capítulo 12, versos 2. Este mes, será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Claro, el primer mes del año. Abril es primer mes del año. Abib quiere decir abril. Entonces, Abib es en hebreo. Y en español, abril. Abib. Ajá. El primero. ¿Abib? Sí. En hebreo. ¿Sí? En hebreo el primer mes del año es Abib. Abib, claro. ¿Hablo bien o mal? Bien, hermanos, habiendo escuchado a nuestro querido maestro acerca del primer mes del año, él utiliza Deuteronomio 16:1 y Éxodo 12:2, en la cual nos dice que el primer mes del año es abril. Así hemos escuchado, hijo. Sí. Entonces,
nos está aclarando de que el primer mes de abril es el primer mes del año, y justamente este hermano judío confirma lo que dice el maestro, no lo contradice, sino dice si es cierto, es Abid, que es abril, una palabra hebrea. Bien, eso es lo que explica nuestro maestro, pero ¿qué opinas, hijo? Que nos da a entender que enero no es el mes con el que se inicia el año, pero sí en el calendario gregoriano, más no según las Sagradas Escrituras. Claro, no está según de acuerdo a las Sagradas No Escrituras. es según. En cambio, abril es el primer mes del año según las Sagradas Escrituras, según Así calendario es. bíblico. Así es. Y entonces mi pregunta es, si sabemos cuál es el mes, ¿cuál es el primer día en el que se inicia el año según las Sagradas Escrituras? Buena pregunta, hijo. Mira, sabemos que el primer mes, según las Sagradas Escrituras, es abril. Pero, y también lo confirma nuestro maestro, desde luego. Pero según el calendario bíblico, este primer día del año se da justamente con un acontecimiento acerca del tiempo de la libertad. Es decir, que antiguamente el pueblo de Israel iba a ser libre y salió de Egipto, de la mano de Moisés. Salió de Egipto y hubo un tiempo de libertad. Pero bajo esto había un acontecimiento, hijo. Un acontecimiento que era un trasfondo profético. O sea, el primer día del año es cuando Moisés y el pueblo de Dios salen de Egipto. Bueno, hijo, desde luego, tras la salida del pueblo de Israel de Egipto, iban a ir a parar al desierto y en busca de la tierra prometida. ¿Ya? Pero justamente Dios ordena a Moisés a celebrar la Pascua. Pero esto se iba a dar, esto era como se dice, como un ejemplo para estos días, de que teníamos que celebrar esta fiesta de las Pascuas. Pero como te vuelvo a repetir, hijo, esto era un tiempo de libertad que se iba a dar con el Mesías. Ese tiempo de libertad se iba a dar para quienes iban a confirmar al Hijo de Dios. Y justamente para estos tiempos, en la cual el Hijo de Dios iba a traer al Hijo del Hombre. Y eso lo hemos visto ya, hemos palpado con nosotros, ¿no? Esa confirmación a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso que esto, hijo, se tenía que dar en tiempos de libertad. Estos son los tiempos de liberación, pero a la manera espiritual. Así es. Bien, entonces, ¿cuál es la relación entre el primer día del año con el tiempo de la liberación? ¿Y por qué el mes de abril es el principio de los meses o el primer mes del año, en pocas palabras? Bien, hijo, para entender esa relación que tú me preguntas, tenemos que entender que existe un reloj astronómico, el cual indica justamente este punto de partida a través de los astros. Un año en la Tierra se mide con una vuelta de nuestro planeta alrededor del Sol. ¿Cómo sabemos cuándo un año comienza o termina? Cuando el Sol regrese a su punto de vista inicial habrá completado un año. Te voy a explicar cómo se da, de acuerdo a las estaciones del año, que tenemos 4, que ya eso hemos aprendido desde el colegio. ¿Cómo se da todo esto? Te voy a explicar, mira. Justamente, la Tierra se divide en 2 hemisferios, norte y sur. En el sur está el Perú, estamos nosotros. Pero en el norte está el reino de Israel, el pueblo de Dios, justamente antiguamente ahí está en el hemisferio norte. Y Dios pone, a partir de abril es el primer mes del año, el principio del mes. ¿Por qué? Porque justamente, hijo, justamente en el 20 de marzo aproximadamente,
se da el equinoccio de primavera, pero para el hemisferio norte. ¿Qué cosa es equinoccio? Equinoccio viene a ser cuando el Sol y la Tierra están en sentido recto perpendicular, que la luz del Sol va a caer directamente a la línea ecuatorial. En los días en que la inclinación de la Tierra está perfectamente hacia los lados del Sol, el día y la noche son iguales en longitud. Estos son los equinoccios y el Sol estarán en esta posición cruzada en el analema. Y entonces va a haber tanto, la luz intensa va a ser tanto para el lado norte como para el hemisferio sur. Entonces, como es equinoccio de primavera para el hemisferio norte, el Sol va a empezar desde ahí a inclinarse hacia el norte. Es decir, va a haber más luz en el norte. Más calor. Más calor. Y para el lado sur se va a alejar el Sol. Entonces, como va a empezar la primavera para el hemisferio norte, para el hemisferio sur va a ser frío. Va a empezar el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Para el hemisferio norte es la primavera. ¿Ya? Y de ahí prosigue el verano. Y para nosotros va a proseguir después el invierno, más frío. Y acá arriba, en el norte, más calor. Bien, entendiendo esto, hijo, como se va a dar, inclusive, la palabra primavera viene de la palabra prime, que es primer, y vera, que es verdor, es decir, el primer verdor. Y muchos relacionan a esta estación con el renacimiento, la libertad, y justamente todo esto se da, hijo, como te vuelvo a repetir, en tiempo de libertad, de liberación, acerca del Mesías, que esto se iba a dar en primavera. Bien, entendiendo esto, hijo, y en otro estudio acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo justamente nació en esta estación de primavera, porque por lógica, hijo, no se podía dar o no se podía ver la estrella de Belén en invierno, que justamente en el hemisferio norte se va a dar desde diciembre, hasta febrero. ¿Te das cuenta? Entonces, por lógica, y eso muchos no entienden, y creen que nuestro Señor Jesucristo nació en diciembre, en la cual era nublado. ¿Cómo se iba a ver la estrella de Belén? Y cómo los pastores iban a estar en el campo, si hacía frío. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que tenemos que entender acerca de las estaciones y de acuerdo cómo se inicia el primer día. El primer día justamente se va a iniciar en el equinoccio de primavera, que es para el lado norte, que es prácticamente el 20 de marzo a las 15:33 horas, según indican los especialistas, ¿no? Tenemos que guiarnos también de la astronomía. Entonces, hijo, teniendo en cuenta ahora que justamente empieza a partir de las 15 aproximadamente, ¿ya? 15 horas. Entonces, ¿qué dicen las escrituras? ¿Cómo inicia cada día? Porque nos han engañado prácticamente que dice que el día empieza a las 12 del mediodía, de la medianoche. Pero ¿qué dice las escrituras? Vamos al libro del Génesis y vamos a leer, capítulo 1, 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, de tarde a tarde, hijo, es el día. En otras palabras, el 20 de marzo, que cae domingo, empieza este primer día del año, con el equinoccio de primavera para el lado norte. Y para nosotros va a empezar el otoño. Bueno, lo que entiendo hasta este punto es que ambos hemisferios tienen estaciones diferentes. Así es. Diferentes y a la vez opuestas. Claro. Porque si en el hemisferio norte hace primavera, en el hemisferio sur hará otoño. Y esto se debe a que el sol ahorita se encuentra en la línea ecuatorial. A esa altura está. En otras palabras, hará equinoccio de otoño. Así es. Sí, pero después de eso va a subir.
va a subir al hemisferio norte. Cuando el sol pase de un equinoccio primaveral al siguiente, un año tropical habrá pasado. Midiendo de esta manera tendremos un año completo que serán 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos de duración. ¿Y qué quiere decir? A esa altura hará más calor en el hemisferio norte y en el hemisferio sur hará frío. Por ende, en el hemisferio norte será verano y en el hemisferio sur será invierno. Pero va a haber un cambio, el cual el sol volverá a la línea ecuatorial. Pero esta vez va a haber un equinoccio de primavera. ¿Pero para quién? Para el hemisferio sur. Por ende, en el hemisferio sur hará primavera y en el hemisferio norte será otoño. El 23 de septiembre. Aproximadamente. Claro, claro. Muy bien, hijo, me has entendido, gracias a Dios. Y eso espero que también entiendan ustedes, mis hermanos, que están ahí escuchando. Por eso es necesario saber acerca del equinoccio. El equinoccio, como te vuelvo a repetir, justamente se da, los rayos de sol justamente caen al centro, en la línea ecuatorial, ¿no? Entre los dos hemisferios. Y va a ser, dice, el día, las mismas horas que la noche. Van a tener el mismo tiempo. Y conforme el sol suba o baje al hemisferio sur, por ende, si sube al hemisferio norte, que es justamente donde inicia la primavera para ellos, y donde Dios justamente dice que en abril inicia el año, ahí va a ser calor, y en el hemisferio sur va a ser frío. Si empieza el primavera en el hemisferio sur, va a ser otoño, o sea, va a ser más frío. Y después así se va a ir siendo, va a seguir las fases de estas estaciones. Por eso, hijo, te vuelvo a repetir que Dios pone como inicio del año, a través de los astros, abril, que es justamente que se inicia la estación de primavera para ellos, justamente para su pueblo, para el hemisferio sur, donde está su pueblo de Dios. Por eso Dios estipula, y esto es una orden perpetua, que abril sea el primer mes del año, como le indica las Sagradas Escrituras. Bien, en este año el fenómeno del equinoccio de otoño se dará a las 10:33 am, hora Perú, el 20 de marzo. Muy bien. El 20 de marzo en el hemisferio sur. Pero a las 6 de la tarde se dará el inicio del año nuevo, asignado por las leyes que se rigen en nuestro sistema solar dentro del universo. Claro, hijo, claro. En tanto en el hemisferio norte empieza la primavera, es decir, el equinoccio primario empieza ahí para el hemisferio norte, ahí justamente y curiosamente se da el inicio de las estaciones, y por eso justamente Dios toma la primavera como la primera estación, a partir del primer día, que es justamente el 20 de marzo, como me acabas de decir, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Porque es de 6 a 6 los días que rige según las Escrituras. Entonces, hijo, si geográficamente Israel queda en el hemisferio norte, Dios justamente toma la primavera, la posición del sol. Por eso que dice que este calendario es solar, no es lunar. Entonces, justamente cuando inicia el equinoccio, porque es un punto de partida, en el Perú, que es el hemisferio sur, empieza el equinoccio de otoño. También es un punto de partida. Pero Dios, como está tomando al pueblo de Israel, que está en el hemisferio norte, entonces toma justamente ese punto de partida, la primavera. Entonces ahí arranca, ahí empieza. Por eso dice, este será el primer día del año, el 20 de marzo. Y muchos creen que es el 1 de abril. Pero nuestro maestro justamente lo hacía así porque nosotros no estudiábamos, no profundizábamos. Entonces, ¿cómo iba a avanzar nuestro maestro? Por eso nuestro maestro decía, estudien y confirmen, pero nada. ¿Ven? Entonces, hijo, Dios señala este principio del año en relación al recorrido del sol, y justamente en primavera. Y justamente vamos a hablar con las Escrituras, que dice en Deuteronomio 16:1, dice, guardarás el mes de Abib
Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y ahora vamos a Éxodo, al capítulo 12, versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Ahí está, hijo. Dios, lo que ordena Dios, tiene que hacerse. Dios dice que abril es el primer mes y a través de las leyes de los astros, el equinoccio de primavera es el primer día del año. Es decir, Padre, que esta ordenanza de Dios estaba, o mejor dicho, está aún sincronizada con el movimiento de los astros. Así es, hijo. Esta ordenanza que está decretada de acuerdo a las leyes de los astros, Dios lo pone, Dios lo ordena. Cada astro tiene una ley para su movimiento, para la traslación, la rotación hasta de la Tierra. Todo eso no debe faltar prácticamente, hijo. No puede faltar, porque dice las Escrituras, si faltara en una de estas leyes, la simiente de Israel también faltará. Por eso dice, vamos a Jeremías, al capítulo 31, versículos 35 y 36, que dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora dice, si estas leyes faltaren, es decir, las leyes de los astros, faltare delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Es decir, hijo, que estas leyes son eternas. Dice, todos los días son eternas. Tenemos que seguir rigiéndonos a través de estas leyes de los astros para controlar los tiempos. Y como dice, el principio es abril. Y entiendo que nuestra labor como pueblo de Dios es observar las Escrituras y respetar la señal de los tiempos. Así es, así es.